Profesor, compañeros, buenas noches. En esta puesta en escena quiero relatar un poquito la postura pues de Walter Miñolo en un artículo, bueno, por lo menos aparece solamente un artículo, aunque sé que tiene ecos de un libro anterior, de El Renacimiento, el lado oscuro del Renacimiento. Y pues para el presente video quiero destacar más o menos los tres momentos que para él tiene este renacimiento, acompañando cada uno de ellos con algunas precisiones y pues con la petición que nos hacen para esta noche. En primer lugar, pues ustedes saben que el Renacimiento clásicamente se ha entendido como una época de un reflorecimiento pues de la cultura griega y latina, que vuelve a poner el hombre en el centro, luego de un supuesto momento oscuro pues de la historia del pensamiento que sería el medioevo, de esos 10 siglos pues que algunos sectores de la filosofía lo tachan pues como de oscurantismo. Y por eso pues el Renacimiento con todas las virtudes, digamos, de florecimiento literario, artístico y demás. Pero Walter Miñolo tiene una propuesta interesante, y es que también pues ese renacimiento tiene su lado oscuro, y particularmente hace referencia a toda la fuerza pues de la expansión colonial que se dio a partir de ese momento, y que tendría pues tres etapas. La primera etapa entonces comenzaría a finales del siglo XV, que fue pues cuando las Américas aparecieron en el horizonte pues de la expansión europea. La segunda etapa estaría en el siglo XVIII, que es el momento en el que Europa comienza pues a repartirse sus colonias en Asia, en África, hasta en China. Y pues posteriormente ya vendría una tercera etapa que sería posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que tendría que ver con la expansión de Estados Unidos y la sustitución de todas las formas de colonialismo territorial por el marketing y las finanzas globales. Entonces pues en un primer momento quisiera hablar un poquito pues de justamente de este lado oscuro del Renacimiento. Eh, para Walter Miñolo la modernidad no es otra cosa sino como un manto que de alguna manera solapa lo que está particularmente pasando, ¿no? Eso que nosotros entendemos por modernidad. Walter Miñolo nos lo ofrece como desde otra clave de lectura, como un momento de justificación. Él habla pues del mito de la modernidad, y dice que particularmente en los sitios donde comenzó a expandirse, se convirtió esto como en una justificación de la expansión colonial y la emergencia de una genealogía que enuncia el periodo colonial y postcolonial. Entonces, en este primer momento, el Renacimiento, mmm, hay una idea que me ayuda bastante pues a pensarla, y es en relación con Descartes, ¿no? Ustedes saben pues que Descartes comenzó su itinerario en París, una ciudad que era más reconocida digamos por su fuerza cultural, literaria, todo lo que tiene que ver pues con la teología, la filosofía, y que en este momento en el que de alguna manera también pues la iglesia tenía tanto poder y el pensamiento estaba tan centrado digamos en cuestiones teológicas, Descartes opta no solamente por renunciar al latín, que también es interesante, hay una precisión que hace Walter Miñolo en relación al idioma, sino que también cambia, digamos, de ciudad, se va para Ámsterdam, en este país pues holandés que está floreciendo económicamente, pero que también está proporcionando las mayores libertades, digamos, del continente para la expresión del pensamiento. Entonces vemos ahí un primer factor, digamos, eh, geopolítico, y es el cambio de ciudad, pero también el cambio de idioma. Walter Miñolo nos comenta, particularmente en relación con el idioma, que curiosamente en el momento en el que el francés, digamos, por obra de Descartes, logra poner en relación todo ese bagaje, digamos, cultural, literario, con un pensamiento matemático, porque también pues ustedes recuerdan que Descartes se centró mucho en la lógica matemática, eh, abrió las puertas a lo que sería, digamos, las lenguas que posteriormente van a ser un desarrollo, digamos, más técnico, tecnológico, científico, centrado pues en estos aspectos más positivos, digamos, desde el punto de vista filosófico, que son pues el alemán, el inglés y el francés, y que son también las lenguas de la expansión colonial, ¿no? Y de las colonias que posteriormente estos países mencionados van a tener en el entorno pues de Europa. Y Barte Miñolo nos comenta una cosa bien interesante en relación a la lengua, y es que desde ese momento se definió también de alguna manera
el destino del castellano y del portugués. Porque él dice también pues que quedaron atados, digámoslo así, a este patrimonio cultural y literario, y que de alguna manera expresan solamente pues como estos temas, digamos así, más reservados pues al sentimiento, a la emoción, que además tiene que ver con esa frase pues muy coloquial que muy seguramente cuando estudiamos idiomas escuchamos, ¿no? Y es que que si uno quiere aprender a hacer negocios tiene que aprender inglés, que si uno quiere aprender pues a las relaciones diplomáticas tiene que aprender francés, pero que si uno quiere aprender pues a hablar del amor se queda con el castellano. Entonces, interesante porque de alguna manera esa frase tiene algo de sentido y no del mejor sentido. Lo que nos está diciendo de alguna manera es que nuestro idioma se ha quedado pues como muy eh, subyugado no a los desarrollos científicos, sino más bien a cuestiones literarias y a cuestiones pues como más, ¿cómo decirlo?, más puestas pues en términos de la cultura y particularmente del Renacimiento, ¿no? Pareciera que nosotros también nos hubiéramos quedado allí pues atados al Renacimiento, por esta misma razón. De hecho, otros sociólogos dicen que nuestros países se han quedado más mirando hacia el pasado, hacia la historia, hacia el patrimonio cultural, literario y demás, y que tal vez por eso han desplazado pues todo el interés de desarrollo tecnológico, científico y demás, que digamos tendrían pues aquellos países que son como los hegemónicos en términos pues de la colonia. Eh, Miñolo, además de esto, subraya que de alguna manera domesticar una lengua es una estrategia de control imperial de gobierno y colonización, y para ello, así como la religión, esta estrategia aplastó las lenguas nativas y lo centró todo en lo escrito. Ya después hace un desarrollo pues más amplio que el tiempo no logra para desarrollarlo. En la segunda etapa, eh, a partir del siglo XVIII, es cuando, como comentaba, el poder europeo comienza pues a repartirse las colonias de la periferia. Y me parece interesante pues, hacer precisamente esa predicción, ¿no? Desde el punto de vista filosófico se dice que hay como dos puntos, dos lugares donde puede uno ubicarse para realizar el pensamiento. En el centro, es decir, con todos los discursos hegemónicos, con los discursos de poder, y mirando pues desde allí las periferias, o ubicarse en una periferia y desde allí cambiaría todo el panorama pues de alguna manera el pensamiento también. Tiene que ver, y creo que lo ilustra perfectamente las películas que quisiera mencionar y los documentales, eh, aquella frase que nos dice pues que a raíz del crecimiento, por ejemplo, de una ciudad, es muy distinta a las ciudades del punto donde se observa. Es muy distinto, no sé, aquí en Bogotá, por ejemplo, observar el panorama, ir al mirador pues de la Calera y observar eh, el desarrollo, los edificios, el paisaje, que subir, digamos, a Ciudad Bolívar y desde allí contemplar también un punto alto y también con una especie de mirador, pero de otra manera y con otra perspectiva distinta de ciudad. Entonces yo creo que los documentales que voy a mencionar de alguna manera nos precisan y nos ayudan pues a pensar en esta realidad, ¿no? Pienso por ejemplo en La Ciudad de Dios, en documentales como La Sierra, en otras películas como por ejemplo Los Escritores de Libertad, La Vendedora de Rosas, que nos ubican en otros puntos de las ciudades y como en otros puntos, digamos, de la sociedad, de tanto de la ciudad como de la sociedad y como de el nivel socioeconómico. Eh, Estas películas que he mencionado de alguna manera nos remiten a las periferias, ¿no? Ustedes recuerdan La Ciudad de Dios, en las favelas, La Sierra en las comunas orientales de Medellín, eh, las escritores de libertad en, digamos, los guetos, las pandillas que había en ese momento hace como 20 años en Nueva York, etcétera. Que tiene que ver justamente con la propuesta pues de Walter Miñolo. Walter Miñolo lo que nos está diciendo es que hay que hacer un desplazamiento, hay que crear nuevos sitios desde los cuales abordar el pensamiento, desde los cuales digamos entendernos a nosotros mismos, entender pues lo que está pasando en nuestro entorno. Y entonces él dice que es como desde esa creación de nuevos sitios, locus, digamos, de comprensión de la vida,
que podríamos comenzar a descolonizarnos. Entonces él habla pues como de la descolonización del pensamiento desde allí. Él dice, tenemos que desengancharnos de, del discurso de la modernidad, de sentir pues que estamos allí y más bien comenzar a ver de una manera crítica, de una manera también como más alternativa, digámoslo así, como desde la periferia, porque nosotros somos justamente la periferia, somos los países que Europa ha colonizado, que no solamente nos ha colonizado económicamente, sino también en términos del pensar y del discurso, ¿no? Entonces por eso él hace todo un acercamiento pues desde el discurso. Eso era lo que quería pues destacar en este segundo momento, ¿no? Particularmente yo me centraría por ejemplo en el documental de la Sierra, que nos invita a ponernos, digamos, a observar lo que está pasando en ciudades nuestras como Medellín desde la periferia, desde estas comunas que sufrieron tanta violencia y que asumieron también como de una manera, digámoslo así, no muy natural, no muy espontánea, no muy de ellos, sino como prolongación de una guerra que ya estaban adelantando los grupos de derechas e izquierdas, los insurgentes y contrainsurgentes. Y como estos muchachos, de una manera casi que acrítica y naciendo pues como en esos entornos, tienen que asumir una guerra y llevarla a cabo eh, a, a costa de sus vidas, ¿no? Entonces yo veo allí un desplazamiento que nos ayuda a entender un poco mejor lo que pasa en la vida de estos jóvenes, ¿no? Con una mentalidad, digamos, nihilista, como con una posibilidad solamente, digamos, de sentirse proyectados en muchos hijos, como en el caso del protagonista que tenía 8 hijos con el mismo número de mamás. Entonces, pues creo que ese desplazamiento del punto, digamos, del centro hacia la periferia es lo que nos ayuda también a entender todo este tema, pues, como tan importante de la decolonización, pues, del pensamiento y del ser. Y que para ello Walter Miñolo nos ofrece muchísimos elementos supremamente interesantes. Buenas noches para todos y muchas gracias por su atención.